El silencio en el departamento de Rodrigo Aspíllaga siempre había sido un silencio caro, un silencio de vidrios insonorizados que dejaban el tráfico de San Isidro reducido a un murmullo lejano, casi insignificante. Un silencio que olía a madera de cedro, a cuero italiano y a colonias de diseñador. Era el refugio de un hombre que controlaba cada aspecto de su vida, desde los nudos de sus corbatas hasta las cláusulas ocultas en los contratos de la familia Echegaray. Pero esta noche, el departamento apestaba. Apestaba a miedo, apestaba a sudor rancio y sobre todo, apestaba a tierra húmeda y amarilla. La tierra cruda y barata de la quebrada de San Jerónimo, la cerradura electrónica de la puerta principal emitió un pitido suave. La pesada hoja de madera blindada se abrió lentamente, empujada por una mano que temblaba de tal forma que la llave magnética casi cae al suelo. Rodrigo entró arrastrando los pies. No encendió las luces del recibidor. Se apoyó contra la puerta recién cerrada y dejó caer la cabeza hacia atrás. Golpeando la nuca contra la madera con un golpe seco, cerró los ojos. Su respiración era un fuelle roto, un silbido ronco que le quemaba la garganta. Le dolía cada músculo del cuerpo. Los brazos le pesaban como si estuvieran hechos de plomo fundido. La espalda le ardía. Un recordatorio físico del esfuerzo sobrehumano que había tenido que hacer para arrastrar el peso muerto de Beto por aquella pendiente infernal. Un hombre muerto pesa el doble que un hombre vivo. Eso no te lo enseñan en la Facultad de Derecho. Eso lo aprendes cuando el barro resbala bajo tus zapatos Prada de $1000 y sientes que el cadáver se te escapa de las manos para rodar hacia el fondo de un barranco oscuro. Rodrigo abrió los ojos, intentando espantar la imagen del rostro desfigurado del ex portero. La oscuridad de su departamento le pareció reconfortante por primera vez. Era un escondite, un lugar donde nadie podía ver la mancha de sangre seca que tenía en el puño de la camisa blanca. Se despegó de la puerta y caminó hacia la sala de estar. No se quitó el saco, no se quitó los zapatos. Cada paso que daba dejaba una costra de barro amarillento sobre la inmaculada alfombra persa que cubría el centro del salón. No le importó. En ese momento, arruinar una alfombra de $10,000 era el menor de sus problemas. Caminó directo hacia el bar empotrado en la pared de piedra. Sus manos chocaron contra las botellas de cristal, derribando una de ginebra que afortunadamente no se rompió. Agarró la botella de whisky de Malta, destapó el corcho con los dientes y se sirvió un trago doble en un vaso ancho. No le puso hielo. Se llevó el vaso a los labios. El cristal repiqueteaba contra sus dientes debido al temblor incontrolable de su mandíbula. El líquido ambarino bajó por su garganta como fuego líquido, quemándole el esófago, obligándolo a cerrar los ojos y soltar un gruñido ahogado. ¡Qué imagen tan patética! La voz cortó el silencio como el chasquido de un látigo. Rodrigo soltó un grito sordo, casi un gemido de terror puro, y dejó caer el vaso de cristal. El vaso se hizo añicos contra el piso de madera, esparciendo el whisky y los pedazos cortantes por todas partes. Rodrigo retrocedió tropezando contra la barra del bar, llevándose la mano al pecho, sintiendo que el corazón estaba a punto de reventarle las costillas. Las luces de la sala se encendieron de golpe, cegándolo por un instante. Macarena estaba sentada en el gran sillón de cuero negro de la esquina.
con las piernas cruzadas. Llevaba un vestido ajustado de noche y una chaqueta de cuero sobre los hombros. En su mano derecha sostenía la pequeña llave magnética de respaldo que él le había dado meses atrás, cuando el juego de amantes era divertido y sin consecuencias. La hacía girar entre sus dedos con una lentitud calculada, observándolo con una mezcla de desprecio y fascinación. ¿Qué haces aquí?, tartamudeó Rodrigo. Su voz sonaba aguda, quebrada, desprovista de toda la autoridad que solía proyectar en los tribunales o en la cama. Macarena no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo para escanearlo de pies a cabeza, y lo que vio la dejó paralizada por una fracción de segundo. Aunque no permitió que su rostro mostrara sorpresa, Rodrigo estaba destruido. El saco del traje, siempre impecable, estaba arrugado, manchado de humedad y con un desgarro notable en la solapa izquierda. Su corbata había desaparecido. Los primeros 3 botones de la camisa estaban arrancados, dejando ver su pecho brillante de sudor. Y sus zapatos estaban cubiertos de una costra gruesa de lodo amarillo, un barro pegajoso que había empezado a secarse y a descascararse sobre su alfombra. ¿Dónde has estado, Rodrigo?, preguntó ella, con un tono peligrosamente tranquilo. Trabajando. Tuve un día complicado en el estudio. Reuniones con los socios, un problema con un contrato de fusión empresarial que se cayó a última hora. Macarena dejó escapar una risa corta y seca. Se puso de pie lentamente, soltando la llave magnética sobre la mesa de centro de cristal. Eres un abogado brillante, Rodrigo. Tienes fama de ser el hombre que puede convencer a un juez de que el cielo es verde, pero como mentiroso de andar por casa, eres una auténtica decepción. No sé de qué hablas. Macarena, te estoy diciendo la verdad. Tuve que apagar el celular porque llamé al estudio a las 4 de la tarde, lo interrumpió ella, dando un paso hacia él, cruzando los brazos bajo su pecho. Hablé con tu secretaria. Me dijo que saliste de la oficina a las 10 de la mañana, que cancelaste todas tus reuniones y que no te habían vuelto a ver el pelo. Me dijo que estabas inubicable. Rodrigo tragó saliva. El alcohol no había logrado calmar el pánico que le subía por la garganta como bilis. Tuve que salir a hacer unas gestiones personales, cosas del banco. No tengo por qué darte un reporte detallado de mi agenda, Macarena. Soy un hombre ocupado, tan ocupado como para dejar plantada a la abuela de mi madre en su chequeo médico anual. Macarena acortó la distancia entre ellos. Ahora estaba a menos de 1 metro. Sus ojos verdes brillaban con una intensidad asesina. Dolores se quedó esperándote 2 horas en la puerta de la clínica. 2 malditas horas. Yo tuve que salir corriendo del lanzamiento de mi campaña para ir a recogerla, porque el gran Rodrigo Aspíllaga simplemente desapareció de la faz de la tierra. Lo siento, se me pasó. Tuve una emergencia. ¿Qué emergencia? Macarena se detuvo frente a él. Estaba tan cerca que Rodrigo podía oler su perfume floral, un contraste brutal con el olor a muerte y tierra húmeda que él mismo desprendía. Ella bajó la mirada. Observó fijamente la costra de barro en los zapatos de él. Luego miró las manchas de humedad en los bajos de su pantalón. Y finalmente, levantó la vista hacia su cuello. Macarena levantó la mano derecha y, antes de que él pudiera apartarse,
Le rozó el cuello con la punta de una uña larga y perfectamente manicurada. Rodrigo siseó de dolor y dio un paso atrás. Tienes un rasguño. Rodrigo, un rasguño bastante profundo, justo encima de la yugular. Y por la forma en que está levantada la piel, diría que te lo hicieron hoy mismo. Me asaltaron la mentira. Salió disparada de la boca de Rodrigo antes de que su cerebro pudiera filtrarla. Fue un instinto de supervivencia ciego. Sí, eso fue. Iba caminando cerca del centro financiero y un tipo me abordó para robarme el reloj. Forcejeamos. Me empujó. Caí en una jardinera y me ensucié. Por eso estoy así. Por eso se rompió mi camisa. Macarena lo miró fijamente durante un largo y agónico minuto. No hubo compasión en su mirada. No hubo preocupación de amante. Hubo algo mucho peor. Asco. ¿Un asalto?, repitió ella, arrastrando las sílabas. ¿Forcejeaste con un ladrón? ¿Caíste en una jardinera? Y luego, en lugar de llamar a la policía o ir a una clínica a que te revisaran ese rasguño que todavía está sangrando, ¿decidiste esconderte todo el día? Estaba en shock. Macarena, no quería hacer un escándalo. Eres patético. Macarena se dio media vuelta y caminó hacia la barra del bar, pisando los restos de cristal roto con sus tacones de aguja sin que le importara en lo más mínimo. Agarró otra botella de cristal, una de vodka, y se sirvió un poco en un vaso limpio. No se lo bebió. Solo se quedó mirando el líquido transparente. Dándole la espalda a Rodrigo, «Tú y mi madre creen que yo soy estúpida», dijo Macarena en voz baja, pero con una claridad perfecta. «Creen que porque me gusta comprar ropa y hacer videos para internet, no me doy cuenta de lo que pasa a mi alrededor, pero veo las cosas mucho más claras que cualquiera en esa mansión, Macarena. Estás imaginando cosas. ¿Estás alterada?» Me pregunto, ¿cuánto te pagó? Rodrigo. Rodrigo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Se agarró del borde de la barra para no caerse. ¿De qué? ¿De qué estás hablando? De los $4 millones que Edmundo dejó tirados en ese cementerio anoche. Macarena se giró hacia él, golpeando el vaso de vodka contra la madera de la barra con un estruendo. «No me tomes por imbécil. Sé que el secuestro fue un montaje. Fui a verte a tu oficina y te lo dije a la cara. Sé que tú te encargaste de armar todo este teatro para que mi madre consiguiera el dinero que Edmundo le estaba negando. ¿No es cierto?» Macarena, te juro que no es cierto. Tu madre estuvo secuestrada. La golpearon. Estuvo a punto de... ¡Cállate!, gritó Macarena, su voz resonando en las paredes insonorizadas del departamento. «No vuelvas a mentirme. Conozco a Frida Colmenares mejor que tú. Sé cuándo está mintiendo. Sé cuándo está actuando. Y su papel de víctima asustada de las últimas 24 horas es la peor actuación que le he visto en la vida. Y tú eres su cómplice perfecto, el abogado brillante que sabe cómo mover los hilos sin mancharse las manos». Macarena volvió a mirarlo de arriba abajo, deteniéndose en el barro de sus zapatos. Una mueca de desprecio se dibujó en sus labios. «Aunque parece que esta vez sí te ensuciaste, y bastante». Rodrigo no supo qué responder. Su mente estaba bloqueada. Si Macarena supiera la verdad, si supiera que no solo la habían estafado,
sino que él acababa de asesinar a Beto, estrangulándolo con sus propias manos cuando el chantaje se salió de control. Si ella supiera eso, iría directamente a la policía o a Edmundo. Macarena dio unos pasos por la sala, rodeando el sofá de cuero negro, como un depredador que ya ha olido la sangre pero decide jugar con su presa antes de matarla. Beto, el exportero, aparece de la nada exigiendo $1.000.000 por unas fotos de ustedes dos revolcándose en un hotel. Una coincidencia maravillosa. Y de repente, tú me dices que ya te ocupaste de él. Y horas después, secuestran a mi madre pidiendo 4 millones. Las matemáticas son muy simples. Rodrigo, resolvieron el problema del chantaje armando un robo monumental para pagarle a Beto y quedarse con el vuelto. ¿Esto no es un juego?, Macarena advirtió Rodrigo, intentando recuperar un poco de su tono amenazante. Su voz sonó ronca. Guturao, estás hablando de cosas que no entiendes. Si sigues escarbando donde no te llaman, te vas a lastimar. Esa fue la confirmación que ella necesitaba, la amenaza velada, el intento desesperado de asustarla para que se callara. Macarena se detuvo. Lo miró desde el otro lado de la sala. De pronto, toda la furia que la había impulsado a ir hasta allí se disipó, dejando paso a una frialdad absoluta, glacial. Una frialdad que había heredado de su propia madre, pero que ahora estaba dirigida hacia él. No me voy a lastimar, Rodrigo, dijo ella, con una calma que a él le dio más miedo que sus gritos. Porque yo no formo parte de esto, y porque desde este mismo segundo, tú y yo no nos volvemos a cruzar nunca más. ¿Qué estás diciendo, Maca? Nosotros, no hay nosotros. Nunca hubo nosotros. Fuiste un error divertido, un pasatiempo. Pero mírate ahora, estás aterrorizado, hueles a miedo, tienes lodo hasta en los bolsillos y un rasguño en el cuello que no te hiciste cayendo en ninguna jardinera. Lo que sea que hayas hecho hoy, lo que sea que hayas tenido que hacer para encubrir la estupidez que armaste con mi madre, te está carcomiendo vivo. Macarena caminó hacia la mesa de centro. Agarró su pequeño bolso de diseñador y se colgó la correa al hombro. No recogió la llave magnética del departamento, la dejó ahí, sobre el cristal, como una declaración final. Sé que ambos armaron lo del secuestro, continuó ella, caminando hacia la puerta principal sin mirarlo. Y me importa un demonio si reparten esos 4 millones entre ustedes o si se los tragan. Es el problema de Edmundo, no el mío. Pero escúchame bien, Rodrigo Aspílaga, si Edmundo los descubre, si la policía los descubre, o si el idiota de Beto abre la boca y todo esto explota. Macarena abrió la puerta. El sonido distante del tráfico de San Isidro inundó el departamento, rompiendo el silencio pesado. Se giró a medias, mirándolo por encima del hombro. Cuando caigas, y te aseguro que vas a caer, no se te ocurra pronunciar mi nombre, porque yo no voy a hundirme por las basuras de ustedes. Salió. La pesada puerta de madera blindada se cerró con un chasquido suave, definitivo. El seguro electrónico se activó automáticamente. Rodrigo se quedó completamente solo en medio de la sala. El silencio volvió a caer sobre él, pero esta vez no era un silencio insonorizado.
Era un ruido ensordecedor en su propia cabeza. La respiración le faltaba. Se miró las manos temblorosas. Miró la mancha de sangre en su puño. Miró el barro de San Jerónimo secándose en su alfombra persa. Macarena creía que el problema era el fraude. Creía que Beto estaba en algún lugar de Lima gastándose $1.000.000. No tenía idea de que el verdadero problema estaba en el fondo de una quebrada, envuelto en una bolsa de lona negra, esperando ser descubierto. Rodrigo se dejó caer de rodillas sobre el piso de madera. Justo al lado de los cristales rotos de su vaso de whisky, apretó los puños contra sus sienes, soltando un sollozo seco, un grito ahogado que nadie podía escuchar. Había matado a un hombre. Había destruido su vida. Había cruzado el límite de donde no hay retorno. Todo por proteger a Frida Colmenares. De pronto, una realización aterradora lo golpeó con la fuerza de un tren a toda velocidad. Macarena acababa de cortarlo. Lo había dejado a la deriva. ¿Y Frida? Si la policía encontraba el cuerpo de Beto y ataba cabos, ¿qué le impedía a Frida? La mujer que le había ordenado matar al ex portero, culparlo absolutamente de todo para salvar su propio pellejo, estaba muerto. Rodrigo Aspíllaga estaba muerto en vida, y la noche, afuera de sus ventanas insonorizadas, apenas estaba empezando